A ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad, para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha. Yo soy Fer Altuzar. Y yo, Daniela Uribe. El día de hoy platicaremos con una mujer llena de magia, la cual es una especialista en sanación energética. Haru Escárcega, después de ser diagnosticada con depresión clínica, buscó soluciones alternativas para sanar su mente y corazón por medio de distintas técnicas en las cuales encontró la luz, y actualmente se dedica a dar terapias para ayudar a la gente a encontrar su camino hacia la sanación. Así que por eso creo que es un tema muy importante de platicar acerca de todas estas herramientas energéticas que puedes utilizar tú para cambiar tu vida, y qué mejor que platicarlo con Haru. Bienvenida, Haru, a Voz Feroz, ¿cómo estás? Hola, mi Fer, Dani, Kenny, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿qué más es posible? ¿Qué vamos a crear hoy? Yo creo que hoy en día la depresión, Haru, o sea, siempre ha sido un problema mundial, pero por todo lo que estamos viviendo actualmente, está peor que nunca. Entonces, si no, ustedes no siguen a Haru en redes sociales, les recomiendo mucho que la sigan, porque todo el tiempo está dando ahí, ofreciendo cursos, talleres, está haciendo lives. Creo que cada vez más estamos prestando atención a la introspección, a entender lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, a tratar de sanarnos, porque yo creo que nadie se salva de tener problemas, pues de tristeza, de depresión. Nadie es estable en esta vida. Yo creo que los seres humanos somos demasiado complejos. Yo siempre digo, como nos traumamos de todo, o sea, la verdad es que somos muy complejos los seres humanos, y yo creo que todos deberíamos de ir a terapia, y por eso hoy en día nos estamos dando cuenta de eso, estamos quitando los tabús y estamos hablando mucho más de salud mental, y lo que tú haces tiene que ver totalmente con esto. Entonces, por eso queremos enfocarnos hoy en estas herramientas que nos ayudan a tener esta sanación energética, mejor salud mental. Hoy en día que lo estamos viendo, yo creo que peor que nunca por todo esto que está sucediendo en el mundo, que nos angustia y nos preocupa. Gracias, Fer. Mira, yo creo, o sea, bueno, todo empieza con un pensamiento. Tal cual. Entonces, y además tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, si tú tienes el punto de vista, por ejemplo, que no vas a poder hacer algo, pues ¿qué crees? Que no vas a poder hacer algo. O a mí a veces me dicen, Haru, es que es muy complicado, no sé, sanar o lidiar con ciertas cosas. Ah, ok, entonces como ya decidiste y concluiste que es difícil, pues eso vas a crear. Entonces, número uno, lo que me gustaría compartir con ustedes es que ustedes reconozcan, y todas las personas que nos están escuchando, que todos somos creadores de nuestra realidad, y que todo empieza con algo tan sencillo como un pensamiento. Y como que obviamente no estamos acostumbrados a reconocer eso, pero hasta algo tan tonto como un punto de vista de no voy a poder, es como, ok, este punto de vista es mío de alguien más, porque a lo mejor y desde que tú eras chiquita, no sé, tu mamá funcionaba con esa energía y tú te lo compraste y nunca te diste cuenta que no era tuyo, y empezaste a crear tu realidad desde ahí. Entonces, esta es una herramienta de Access Consciousness que me fascina. Real, todo lo que empieces como a sentir, a percibir o a pensar es como, ok, esto es mío de alguien más. No sé si les ha pasado a alguna de ustedes que de pronto están con alguien que está triste, y entonces de pronto ustedes están tristes, ¿no? Y es eso, es como pareciera lógico, pero no lo es. ¿Cuánta gente en el mundo está triste que no te dice estoy triste? Y lo único que está pasando es que tú estás percibiendo su tristeza, porque eres un ser infinito e ilimitado, y puedes como reconocer más allá de ti. O sea, tú puedes saber qué es lo que otra persona está pensando o sintiendo o pasando por su cuerpo, pero como no nos enseñan esto, creemos que esa tristeza que estamos percibiendo es de nosotros cuando es de alguien más. Entonces, cuando yo empecé con estos temas de depresión, y después de ir con muchísimos psiquiatras, y hoy en día lo entiendo, y psicólogos, que estaba percibiendo y estaba sanando, suena algo así como muy loco, pero estaba sanando con mi cuerpo a mis papás.
porque, no sé, su papá lo asesinaron y mi mamá mil cosas, y entonces inconscientemente yo sanaba a mis papás con mi cuerpo, y entonces de pronto yo me sentía triste, me sentía angustiada, pero realmente estaba percibiendo su realidad, pero yo no sabía que era su realidad y creía que era mía. Entonces eso es bien importante. Algo que yo hago es que tal cual, por ejemplo, cuando empiezo a sentir algo raro, sea enojo, tristeza, lo que sea, es como, ok, esto es mío de alguien más. Y lo que hago es como que lo regreso al universo. Lo que puedes hacer es tal cual como cerrar los ojos y regresarlo, y vas a ver que es mucho más ligero. Y lo interesante de esto, ya para terminar con este punto, es que cuando tú tienes un enojo o una tristeza que no es tuya, o una ansiedad que no es tuya, ¿qué crees? Que nunca se te va a quitar. O sea, por más que medites, por más que vayas al doctor, al psiquiatra, al especialista, al sanador, al chamán, si esa tristeza no es tuya, no se te va a quitar nunca, porque nunca puedes hacer nada con lo que no es tuyo más que regresarlo. Y se va a sentir mucho más real que si fuera tuya, mucho más intensa, pues. Claro, y me gusta que partieras con eso, porque podemos darnos cuenta de que existen polaridades en la cual la tristeza se vuelve colectiva y en la cual la tristeza nos pertenece a nosotros y nosotros la creamos. E investigando encontramos un artículo muy interesante y pues terrorífico, que decía que especialistas advierten que la depresión aumentó 5 veces más en México debido a la pérdida de seres queridos, el empleo, su salud y todo lo que la pandemia y el COVID ha conllevado durante pues el año pasado y este año. Y este es un problema que se vuelve salud mental, es un problema crónico, es un problema que sufrimos todos, pero a la vez sufrimos nosotros mismos. Y sí, es una tristeza que se vuelve colectiva, pero a la vez es individual y cada persona la pasa a su manera. O sea, de ahí tenemos que ver que hay casos que sí se tienen que tomar pues como más detalladamente, ¿no? Porque sí hay una depresión que estamos pasando todo el mundo, pero también hay una depresión que me está pegando diferente a mí a como le está pegando a Dani. Sí, Kenny, y qué bueno que lo dices, porque también esto tiene mucho que ver con el compromiso de cada quien de cambiar su realidad. O sea, no sé si les ha pasado que tienen amigas que, ay, es que estoy súper triste porque corté, y entonces te cuentan la historia de su novio, y mi novio es y tú la quieres ayudar, y ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues ya regresé con mi novio, ¿sabes? Y es lo mismo con estos temas de depresión. O sea, como que muchas veces, no sé, hay gente que tiene depresión o está triste, pero no hacen nada al respecto o nada diferente para cambiarlo. Estaba el otro día tomando un curso con Joe Dispenza, y él decía, imagínate, tienes 60,000 pensamientos por minuto, ¿no? Y imagínate que todos los días de tu vida te despiertas y del mismo lugar de la cama, vas y te lavas los dientes con la misma mano, agarras lo mismo ¿sabes? Haces lo mismo, por más que reces a Dios, al universo, si haces lo mismo, no puedes obtener resultados diferentes. Entonces entiendo el tema, por ejemplo, cuando te sientes triste o deprimido y no tienes de verdad, porque a lo mejor y a veces es como, ok, ve con un especialista, pero por eso, por ejemplo, a mí me fascina mucho Access Consciousness, que es lo que yo hago, porque tiene herramientas para tú mismo cambiar tu energía. Como que muchas veces creemos que obviamente hay cosas que sí tienes que tratar con un especialista, que un especialista nunca puede sustituir algo, pero también si tú vas en tu día a día practicando, y esto es un tema que dice igual Joe Dispenza, es como que practiques. ¿Qué tal si cuando te llegue a tu mente, no sé, soy una tonta, ok, esto es mío, o sea, sabes, como que tú misma ir poco a poco, como saliéndote de ese lugar, y eso es lo que a mí me pasó. O sea, lo que yo hago, o sea, lo que yo soy hoy en día me ha costado 8 años de trabajo, y tampoco te digo, ay, sufrí o lo que sea, no, pero simplemente es como de ir cambiando poco a poco, como estos pensamientos, estas emociones, estos patrones, desde que estás con alguien, por ejemplo, que está todo el día, no sé, quejándose o enojado, o sea, eso también a ti te puede llegar a afectar, ¿sabes? Y entonces, ¿qué tal si eliges, no sé, ver a alguien más? O ¿qué tal si estás triste y eliges en ese momento algo tan sencillo como comprarte un helado que cambie, ¿sabes? Como tu estado de ánimo, porque muchas veces, como tú dices, te deprimes, pero te dejas ir, ¿sabes? Y es como, es que estoy deprimido y mi vida y no sé qué, ajá, pero no haces algo diferente. Y el punto aquí es que no importa a quién veas, a qué especialista veas, si tú eliges estar triste, vas a estar triste, no importa con quién vayas.
Y todo lo que dices es súper importante porque, sobre todo en mi vida, yo he detectado que cuando eliges a tus amigas, cuando eliges a las personas que tienes cerca o te rodean, también eliges sus problemas, eliges sus vibras y sobre todo sus actitudes. Entonces, cuando te rodeas de este tipo de personas, sí tenemos que ser como muy egoístas y decir, a ver, eso quiero que se refleje en mí, quiero que me acompañe en mi vida diaria. Entonces, lo que dices para mí es muy importante porque camino con esa filosofía en cuanto a yo elijo los problemas que quiero tener y con quién puedo lidiar, ¿no? Y algo bien importante es que no sé si les ha pasado o no sé si a ti, Dani, te ha pasado que quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y no se puede. O sea, lo que quiero también como compartir es que nunca puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. O sea, o cuántas veces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando mi abuelita antes decía, es que yo rezo todos los días porque te cases. Es que ¿quién te dijo que yo me quiero casar? ¿Sabes? Como que muchas veces creemos que claro, que lo mejor para esa persona es lo que ya decidimos que es para esa persona. Y a lo mejor ya esa persona va a sonar súper raro y la conciencia nunca es racional, pero hay gente que sí le gusta su drama y trauma. Hay gente que sí le gusta estar triste porque le funciona. Y es como, ay, Haru, ¿cómo le va a funcionar? Ok, ¿cuántas veces cuando estás triste, no sé, te apapachan o te consienten? O cuántas veces cuando estás en drama y trauma es mucho más divertido que si no lo sé. Para ¿sabes? llamar la atención, ¿no? También podría ser. Y entonces por eso es súper importante. Es como, ok, esto como estoy funcionando o este problema o situación, lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos creamos nuestros problemas, ¿sabes? O sea, como que muchas veces, no sé, tú ya decidiste que te tienes que casar porque todo el mundo se casa, hablando de lo de mi abuela. Y entonces como no te casas, o sea, ya hiciste un problema de eso cuando ni siquiera es eso. O sea, cuando a lo mejor y para ti ni siquiera es tu verdad, a lo mejor y en este momento no te quieres casar, ¿sabes? Entonces mucho es eso, muy importante, saber que es, o sea, lo que tú dices, Dani, es bien importante, que tú elijas como de quién rodearte y saber que a quien no, que quien no quiere que le ayudes nunca le vas a poder ayudar, aunque tú estés como súper dispuesto a ayudarle. Y muchas veces cuando tú quieres ayudar a alguien, o sea, cargas a las personas y terminas como cargando, ¿sabes? Problemas que ni son tuyos, que ni puedes resolver. Y lo chistoso es que si tú los resuelves, los vuelven a crear ellos, ¿sabes? Entonces, ¿en qué momento te vuelves como un salvador de todo mundo y dejas de crear tu vida y tu realidad? Entonces, por eso es súper importante que obviamente te rodees de gente que te contribuya y la gente a la cual tú le puedes contribuir. Por ejemplo, si tienes una amiga que está triste o tiene depresión, claro que es como hacer la pregunta de, oye, ¿te puedo contribuir o en qué te puedo ayudar? Porque muchas veces concluimos que los tenemos que ayudar cuando a ellos no les interesa. Y hasta cuando tú ayudas a alguien que no le interesa, se enoja contigo. Porque pues es como, oye, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Quién le dijo? Y es eso, como tener en tu conciencia, saber cómo a quién sí le puedes contribuir, a quién no, y quién sí puede recibir eso de ti y quién no. Y no es que de pronto los vas a dejar de ver, o sea, porque si no tendríamos que dejar de ver a todo mundo, pero es que no seas un efecto de su tristeza, por ejemplo. O sea, si tú tienes una amiga que es tóxica, el otro día me preguntaban, ¿qué haces con esa gente tóxica? Ok, sí hay gente tóxica, sin duda, pero si tú eres una persona consciente y eres un ser infinito ilimitado y dejas de, porque muchas veces inconscientemente nos alineamos a lo mejor y con la persona tóxica, o te resistes a esa persona tóxica o rechazas a esa persona tóxica y lo que haces es que eres un efecto de esa persona tóxica. Entonces simplemente es que veas a esa persona tóxica sin juicio, es decir, sin juzgar. Es como, ok, o sea, esta persona elige ser tóxica porque X, por lo que tú quieras, porque le funciona, pero bueno, yo voy a elegir algo diferente. Y es por eso que muchas veces no tienes como que a lo mejor y dejar de ver a la gente, pero sí dejar como de juzgar en el sentido de si es tóxica o si está triste o lo que sea, y saber que cada quien está eligiendo su vida y su realidad y que les funciona, porque si no, no lo harían, y a lo mejor y ver en qué les puedes contribuir si es que quieren, y si no, pues tú elegir otra cosa. Claro, y verlo también como un aprendizaje, ¿no? Como, ¿por qué se me presentó esta persona tóxica en mi vida? Por algo, también las cosas es un causa y efecto. Esta persona tóxica está en mi vida porque yo necesito aprender algún comportamiento que tiene ella. Dices, es muy importante, porque siempre me escriben por Instagram, es que mi esposo y mi suegra, y entonces no se vale. Y entonces lo primero que yo les digo
es como, ok, exacto, ¿qué tiene que ver esa persona contigo? Porque si está en tu universo, perdóname, pero sí tiene que ver contigo. Entonces, a lo mejor, y hay un dicho, no sé si han escuchado, que se llama, se junta el hambre con las ganas de comer. Ok, sin duda esa persona es abusiva, pero tú te falta poner límites. Entonces, ¿qué crees? Que si eres una persona que te falta poner límites, vas a ver hasta en la sopa la gente abusiva y se te va a presentar y presentar y presentar hasta que un día tú tengas el valor y la valentía de decir no, o no puedo, o no quiero, lo que sea. Y entonces es eso, todas las personas que están como pareciera que no tienen nada que ver contigo, sí tiene que ver contigo la parte, como tú dices, del aprendizaje. Y por ejemplo, cuando alguien no te valora, hablando de esto, es porque en un espacio de tu ser tú no te valoras, ¿sabes? Es como, es que ¿por qué no me valoran? Ok, cuando tú realmente te valoras. Y es eso, que seas honesto contigo, porque muchas veces como que la mente es súper, o sea, te engaña muy fácil porque no te deja ver otras cosas, ¿sabes? Entonces muchas veces tú ya súper te mentalizaste de no, sí, yo soy no sé qué, pero a lo mejor y toda tu energía es incongruente con lo que tú estás diciendo y, o sea, no te valoras y ya, ¿sabes? Si te valoraras, te valorarían, otras personas. Si tú te reconoces, los demás te reconocen. Si no, no se puede. O sea, no hay forma que tú recibas algo que no seas. O sea, no hay forma que tú recibas la abundancia si tú no eres abundante, punto, porque así funciona. Sí, me parece súper interesantes estas herramientas que hablamos y se me viene a la mente una de las más comunes que es, es que terminé con mi novio, no sé cómo terminar con mi novio, con mi pareja o whatever, porque tiene muchísimos problemas, está muy deprimido, está muy triste y me está jalando, pero se me hace muy egoísta de mi parte dejarlo cuando, en vez de ayudarlo, ya sabes, como que es este miedo. De hecho, estaba hablando hace poco con una amiga y también pasa con las amistades, ¿no? Como estar en depresión porque tiene un problema grave muy fuerte y tú como su pareja, ya sea de amigo o de novia, pues lo que quieres es ayudar. Y ese es el dilema de o soy egoísta o sí lo ayudo o qué hago, ya sabes. Sí, pero muchas veces cuando hacemos eso es porque... No me acuerdo quién decía eso, como creo que Julia Roberts decía que tu novio no es como tu proyecto de... no puedes arreglar a nadie. De salvación, como tú no eres el héroe de la gente. No eres como tu proyecto de vida de rescate. O sea, y lo chistoso de esto es que cuando tú quieres ayudar a alguien, en conciencia no sería ayudar, sino sería contribuir. Les voy a explicar por qué. Porque contribuir es cuando tú contribuyes a alguien, tú recibes y esa persona también recibes. Cuando tú ayudas a alguien, o sea, hablando de esto de que quieres rescatar a alguien, salvar a alguien, pasa lo siguiente, empiezas a guardar en tu cuerpo las necesidades de esa persona. ¿Les ha pasado que tienen a alguien que con ustedes es como esta energía de neediness, que quiere, que las necesita? Es horrible. ¿Estamos de acuerdo? Porque jala tu energía a tal grado que te deja drenada y que crees no tiene llenadera. O sea, porque tú no puedes satisfacer las necesidades de absolutamente nadie. O sea, realmente no puedes salvar a nadie. Y yo entiendo que, por ejemplo, con este tema de COVID, ¿no? Todo lo que pasa es que tengo que salvar al mundo. Es que no puedes salvar al mundo. Es que cada quien puede, o sea, como salvarse sería, cada quien elige qué quiere crear en su vida. Entonces, muchas veces cuando tú dices que estás salvando a alguien, ni lo estás salvando y te estás yendo al hoyo con esa persona, en lugar de simplemente tú ser una energía de invitación, o sea, hacer una invitación a las posibilidades. O sea, ¿qué tal si en lugar de tú rescatar a alguien y jalar a alguien, lo invitas a todo lo que es posible en su vida? Y entonces ahí los estás empoderando, porque cuando tú guardas, esto es inconsciente, pero guardas las necesidades de otras personas en tu cuerpo, uno, drenan todo de ti y ni siquiera los puedes como salvar. Y o sea, te limitas tú y limitas a esa persona y no tiene llenadera. No sé si les ha pasado con alguien, por ejemplo, cuando siempre necesita, hablando, por ejemplo, siempre necesita dinero. Así tenga 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 200,000, siempre va a necesitar dinero porque lo que quiere satisfacer ni siquiera es un problema de dinero. A lo mejor y le faltó, no sé, amor de su mamá de chico y está queriendo como llenarlo con eso. Y por eso las necesidades nunca podemos como salvar a la gente o satisfacer sus necesidades, no se puede.
¿Y qué podemos hacer cuando tenemos gente así, pero que es gente que realmente queremos, ¿no? O sea, maybe ahorita cuando pusiste los dos ejemplos de, o bueno, tú eres una persona que permite mucho y la otra gente es súper abusadora, ¿no? Ahí hay un complemento. Pero ¿qué pasa cuando tú realmente quieres esa persona que sí tiene una actitud de la shit? O sea, es un ejemplo, es abusadora, es tóxica, es depresiva, maybe, pero pues realmente es alguien que te importa. O sea, ¿cómo lo ayudas sin la necesidad de estar cargando con pues todas estas energías? Una gran idea se llama estar en permisión. ¿Y qué significa estar en permisión? Permitir que esa persona sea como es. Permitir que esa persona es tóxica, porque ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es que juzgamos eso, o sea, como esto está mal que esta persona esté triste y lo queremos cambiar. Y entonces estás juzgando a esa persona. Y si tú simplemente reconoces, ok, esta persona, como les digo, les funciona el ser tóxico, hay una herramienta que es literal una pregunta que es esta, que si tienen a alguien que siempre quieren salvar, o a mí me pasaba mucho con mi mamá, cada vez menos, pero mi mamá de pronto es como ya sé que es que tiene depresión y es que ya me quiero morir, hasta que un día le dije, ¿sabes qué, mamá? Si ya te quieres morir y eso es lo que tú quieres, yo te apoyo en lo que tú quieras. O sea, si eso es lo que a ti te hace feliz, yo te apoyo. Y no me lo volvió a decir. No, pero hoy en día su actitud es diferente, pero porque yo estoy en permisión con ella y yo no la quiero cambiar, yo no la quiero salvar, yo estoy en permisión con su tristeza, y desde ese momento ella ha ido cambiando y nos empezamos a llevar mejor porque yo la recibo tal cual como es. O sea, no sé si les ha pasado cuando estás con alguien que te está juzgando todo el tiempo. Es que no te paras derecha o te ves no sé qué. No, o sea, cuando tú juzgas a alguien, no estás siendo amable con esa persona, aunque sea que estás juzgando su tristeza, no estás siendo amable con esa persona y no estás funcionando en contribución con esa persona. Ok, entonces esta es la herramienta que pueden usar. Es una pregunta y la repites, es un proceso energético y literal dices esto: ¿qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para estar en permisión con, y dices, ahí yo pondría mi mamá, con total facilidad? Y vean, desde que lo digo, como que se expande el espacio, como que creo un espacio ahorita. Se los voy a repetir otra vez. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para estar en permisión con esta persona con total facilidad? Y cuando te das cuenta, yo me di cuenta, yo voy a hablar por mí, con mi mamá, cuando dejé de juzgar que siempre estaba deprimida o que siempre vivía una vida muy estresada o lo que sea, y empecé a recibirla tal cual como es y ver todo lo que ella era, porque así como estaba deprimida también tenía cosas increíbles. Empecé a recibir su magia, porque siempre queremos cambiar a todos y no nos damos cuenta que todos tal cual como son, así sea la cosa más tóxica del mundo, puedes recibir mucha magia de ese lugar, siempre y cuando no los juzgues. Cuando eres un efecto de una persona tóxica es porque ya juzgaste a esa persona tóxica, o cuando ya juzgaste a esa persona enojada es cuando eres un efecto de esa persona enojada. Y vas a ver que cuando dejes de juzgar a esa persona, y juzgar, la gente cree que juzgar es como criticar y no tiene nada que ver. Juzgar es cuando te vas a este lugar de polaridad, o sea, cuando crees que algo es incorrecto o correcto, o algo está bien o mal. Ok, entonces si tú dices, ok, esto no está bien ni mal, no está bien ni mal que sea tóxica, no está bien ni mal que sea, o sea, y te dejas de resistir a eso, ya no eres un efecto de eso y simplemente hasta esa persona, como mi mamá, va a empezar a cambiar contigo y ya no va a ser tóxica contigo, porque ya no te estás tú enganchando y juzgando y alineando con eso, y ya estás en permisión con lo que esa persona elija y ya. Imagínate cómo podría cambiar el mundo, ¿no? Con toda esta información que nos das, sobre todo el mantra que, bueno, ¿se le puede decir mantra? Se llama un proceso energético, un proceso verbal energético. Un proceso verbal energético, con ese poder con el que lo dices, ¿cómo nuestras relaciones podrían cambiar y podrían impactar
hacia nosotros mismos, ¿no? Y es que, y justo quiero mencionar algo, porque siempre queremos como salvar a todos, pero no estamos dispuestos, como siempre que quieres salvar a alguien es porque también tú tienes algo en ti que no estás dispuesto a ver, ¿sabes? Algo que podrías como mejorar o lo que sea. Y por eso... Una carencia. Ajá, y la conciencia, o sea, yo no voy por la vida diciéndole a alguien, mira, tú tienes una herida de no sé qué. O sea, mira, tú, no, o sea, porque yo no soy nadie para decirle a nadie nada. Y simplemente la conciencia es como, por ejemplo, cuando te pones un suero, ¿no? Que te gusta y de pronto en un mes te ven tus amigas y te dicen, oye, no sé, oye, Fer, ¿qué suero te estás poniendo? Se te ve la cara increíble y tú le dices, ay, tal suero, y van y lo compran. La conciencia es lo mismo. Cuando tú empiezas a funcionar en conciencia y empiezas a crear más en tu vida y empiezas a estar en paz, la gente es como, wow, yo quiero eso. ¿Qué estás haciendo tú que yo quiero? Y entonces, por eso es súper importante ser una invitación a la conciencia, a las posibilidades y no querer como obligar a la gente a que haga lo que tú ya decidiste que tienen que hacer. Porque cuando realmente ven que te ves en paz, que te ves tranquila, que hasta te ves diferente o te ves más guapa, yo también quiero ir a sanar. Y algo súper interesante es que cada vez que tú sanas algo en ti, energéticamente se liberen 350,000 personas. O sea, imagínate lo que estamos conectadas a 1,000 personas, que cuando tú te quitas una limitación, otra persona que ni siquiera se enteró que tenía una limitación igual a la tuya, se libera. Entonces, eso es súper importante y por eso está muy cañón que cuando tú cambias, la gente que está alrededor tuyo empieza como a cambiar, a lo mejor y no en la misma, como en la misma velocidad que tú, porque a lo mejor y no están siendo conscientes de que están cambiando, pero real empiezan a cambiar. Y a mí me pasó mucho con mi mamá o con mi papá. Ellos no han cambiado, quien ha cambiado soy yo, pero como ellos... Cada vez que están conmigo, mi energía es diferente, mi energía es como esta energía de cero juicio, conciencia, expansión. Ellos están eligiendo cada vez más en su vida desde ese lugar a sus posibilidades. Y yo tengo una pregunta que me decían Kenny y Dani que es muy básica, pero sí la quiero hacer, porque hablamos hoy en día mucho acerca de la depresión, ¿no? Y hay diferentes tipos de depresión. Hay la depresión que te puede dar por algo que pasas, o está también la depresión clínica, y también puede ser la tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo podemos distinguir nosotros que igual y no estamos tristes, igual y tenemos de repente un desbalance químico en el cerebro que literal no nos permite estar contentos? O sea, ¿cómo poder distinguir la tristeza de la depresión? Que creo que sí es algo que deberemos de analizar. O sea, yo sí creo que es importante entender esto. Una herramienta que a mí me encanta para ser más consciente, que es justo lo que tú dices, cómo diferenciar entre una y otra es siendo más consciente. O sea, por ejemplo, cuando tú eres consciente, y es como un camino así muy largo, porque a veces queremos ir de 0 a 100. Bueno, entonces ya ahorita ya quiero saber. Pero una herramienta que te puede ayudar es hacer preguntas. Hacer preguntas te contribuye a ser consciente. Como que siempre cuando alguien te dice, por ejemplo, en coaching, ¿para qué hice esto? Y cosas así, es para recibir una respuesta. Pero en la conciencia, cuando tú haces una pregunta, abres las posibilidades y pasas de no ver nada a ver muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como preguntarte, ok, ¿qué es esto? O sea, real, ¿qué es esto? Cuerpo, muéstrame qué es esto. O universo, muéstrame qué es esto. Y obviamente tienes que estarla como constantemente preguntando. Y lo súper chistoso es que cuando tú preguntas acerca de algo, por ejemplo, si tú quieres diferenciar cuando te sientes raro, porque a veces te puedo decir que ni siquiera ni siquiera tiene una etiqueta. O sea, hay emociones o sentimientos o lo que tú quieras que ni siquiera están etiquetados en esta realidad. ¿Sabes? Como que de pronto es, o como cuando te sientes rara y dices, no, pues es que no sé si es como ansiedad o angustia o depresión o tristeza o enojo, o sea, no sé, una mezcla de todas. Entonces es como tal cual que preguntes, ok, universo, muéstrame qué es esto y qué puedo hacer con esto. Y si tú te mantienes en la pregunta, lo que vas a hacer es que vas a reconocer qué es, y no solamente eso, lo increíble es que empiezas a mover la energía también afuera. ¿Y qué quiero decir con esto? Cada vez que tú haces una pregunta, universo, no sé, muéstrame qué es esto, vas a empezar a como atraer, se podría decir, atraer
como a lo mejor y preguntas, ¿qué es esto? Y de pronto, no sé, me voy a ver como muy fantasiosa, pero así, o sea, para que me entiendan, tú preguntas, ¿qué es esto que sientes en tu cuerpo? Y a lo mejor y al otro día te abres un correo y te llega, sientes tal, o depresión, ¿sabes? Y es como, okay, estar atento a lo que nos quiere decir la vida, ¿no? El universo, como las señales. Estar presente. O sea, sería como, güey, estás presente. O sea, porque real siempre como esa toma de conciencia que te falta generalmente está enfrente de ti, pero porque no estás presente, no lo ves. O sea, y es algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando vas de un lugar a otro y a lo mejor ibas a tu trabajo y llevas yendo a tu trabajo 5 años por la misma ruta y un día volteas a la derecha y ves una casa hermosa gigante. Obviamente la casa hermosa gigante pues no se construye ayer, siempre estuvo, nada más que no la viste. Y lo mismo pasa cuando haces una pregunta, ves muchas cosas que no estabas dispuesta a ver, o a lo mejor y preguntas, ¿qué es esto? Y de pronto te acuerdas que tu cuñado, no sé, es psiquiatra, o a lo mejor y te puede, entonces ya te llega como el awareness, sería como la toma de conciencia de, a lo mejor y él me puede decir qué es, ¿sabes? Como que mucho hacerte preguntas, en lugar de concluir, tengo depresión, es como, ok, ¿qué es esto? ¿Es depresión? ¿Es algo más? Y estar haciendo preguntas, aunque no tengas respuesta, no es necesario, es una súper herramienta para ser conscientes. Sí, justo lo que te iba a decir, Haru, que me encanta eso. Mi vida cambió rotundamente desde que me plantearon sobre las preguntas, que no todas las preguntas que te haces tienen que tener respuestas. O a lo mejor la respuesta que tú buscas es esa pregunta poderosa que te haces, ¿no? Entonces, el hecho de cambiar el concepto de las preguntas, aquí Ken y yo estamos como muy alineadas en esto porque trabajamos en un lugar donde la persona que estaba a cargo de la empresa nos hacía hacer preguntas poderosas desde un nivel que no se cerrara la pregunta, sino que fuera o sea, que se expandiera y así podríamos resolverla desde un lado muchísimo más inteligente. Ajá. ¿Cómo qué, Gor? A ver, para entender más, o sea, ¿cómo es una pregunta que se expande? Algo tan básico como ¿quién descompuso esto? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Ya sabes? O sea, esta es la más básica, pero en cualquier pregunta te hacían como, no, es que tienes que llevarla al otro nivel. Exacto, o a mí me sirve mucho la de ay, no, qué horror, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? En vez de eso es, ¿qué estoy haciendo que me hace sentir esto? Entonces ahí la respuesta ya la tienes, tú lo estás haciendo. O sea, tú estás actuando de una manera que tú, o sea... que estás creando esa situación. Exacto, que estás creando, entonces ya tienes la respuesta desde la pregunta. Y también, o sea, por ejemplo, Fer, para que entiendas es el ser consciente, ¿no? Sí. Justo es el ser consciente. Algo tan sencillo y por eso algo no tiene una respuesta. A ver, si yo te pregunto, ¿cómo voy a Europa? ¿A poco ir a Europa implica una cosa? No, implica sacar tu pasaporte, buscar una agencia de viajes, no sé. Tener dinero, subirte a un avión. 100 tomas de conciencia, no es solo... ok, voy a ir, ¿no? Pero algo tan sencillo, y quiero que vean la energía de cada cosa. Algo tan sencillo como pasar de esto, no sé, no puedo hacer esto, a ¿cómo hago esto? Es, otra cosa. O sea, hasta ve como no puedo hacer esto, una conclusión hace que sea la energía, o sea, está la energía sólida. Ya concluiste que no se puede hacer. Y cuando tú concluyes algo, es como si metes tu pie en un bote de cemento y ya no te puedes mover. ¿Cómo puedo hacer esto? Oye, y ahí me encanta, quiero citar a Einstein, me quiero ver acá muy intelectual, pero siempre mi mamá me repite esta frase que es, ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. O sea, ya, o sea, sí, ¿me entienden? Y otra frase que me gusta de él es esta, que no me acuerdo cómo va bien, pero es algo así como locura es hacer siempre lo mismo creyendo que vas a crear un resultado diferente. Sí, como lo que nos mencionabas hace un rato, que si te sigues lavando los dientes. Eso es una locura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Haru, Joe Dispenza a mí me fascina y me acuerdo mucho
que él dice sobre o sea, si nos empezamos a desglosar en cuerpos, o sea, primero somos piel, músculo, bla, bla, llegamos a la conclusión que al final somos energía, somos partículas que al momento de chocar creamos algo que nosotros podemos ver y está cuerpo, llámale todo eso. Entonces al final tenemos que tener este access consciousness sobre que somos energía y tenemos que trabajar y pensar y hacer las cosas teniendo conciencia de eso, de que lo que pensamos se va a crear, ¿no? Y yo siempre lo digo a mis amigas, a mí misma y mi familia, a la gente que quiero, como decreta las cosas, dilo en positivo, piensa que ya está aquí, piensa que ya está pasando, jamás decretes algo negativo, siempre decrétalo en positivo, porque al final eso que estás pensando y que estás diciendo en voz alta, pues desde ahí ya es una energía que se está creando, o sea, que no se puede ver, pero incluso tú te la empiezas a creer, y en el momento que tú te la empiezas a creer, empiezas a hacer cosas para que te lleven a ese camino. Entonces, tampoco es algo así como que va a pasar así de la nada, o sea, también podríamos creer en eso, pero si eres un poco más escéptico, en el momento en lo que sí lo estés diciendo y diciendo, pues tú te la vas a creer, entonces vas a decir a huevo, sí, y vas a empezar a hacer cosas que te van a llevar a esa meta. Y es Yo lo bonito. quiero meter un cuestionamiento ahí, porque a veces, o sea, este podcast para mí tuvo muchísimo sentido y todo lo que has dicho ha tenido sentido en mi cabeza, pero hay cosas como pequeños detalles que sí me cuestan, el hecho de que solo tenemos que vibrar alto y pensar positivo y estar súper shiny, porque a veces no nos ponemos, o sea, y no quiero sonar como ponte depresivo como el otro, o no, solo simplemente un poquito de empatía en saber que una persona, maybe, no sé, me voy a poner de ejemplo, una Kenny de hace 5 años, si las escucha hablar ahorita, o sea, se enoja, ¿no? De que, oye, ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, no, mi vida no va a cambiar de un segundo al otro, y solo pensando positivo y creándome preguntas poderosas y cosas así, ¿no? O sea, que ahorita, ya por un proceso que tuve, por conocimientos nuevos que he tenido, es diferente, pero creo que a veces no somos tan conscientes de cómo presentamos las situaciones, y el hecho de que creemos que los receptores de nuestro mensaje siempre van a tener que vibrar de la misma manera, y es que no es cierto. O sea, hay personas que van a estar deprimidas, clínicamente medicadas, o sea, queriendo de verdad que su mensaje sea pues así de sencillo y de bonito que se escucha, pero no es así. O sea, me gustaría, o sea, lo que iba con todo este speech, o sea, me gustaría que podamos como definir más cómo sería una sanación energética, o sea, todo el proceso, y qué diferencia hay realmente con un psicólogo, y por qué cuando tú das la definición de depresión es súper diferente a como la daría también un psicólogo. O sea, son dos polos que está padre, porque yo sé que si los sabes combinar, pues vas a tener resultados chidísimos. Ok, número 1, la conciencia abarca todo y no juzga nada. ¿Qué significa que la conciencia abarca todo y que no juzga nada? Es que nada es mejor o peor que algo. En el universo hay muchísimas posibilidades, y no sé, psicólogo es una posibilidad, otro, no sé, sanación. Habrá gente que le guste, no sé, ir al chamán o lo que sea. Empezando porque la conciencia abarca todo y no juzga nada, no es un tema de vibrar alto, es un tema de que en la conciencia, por eso es muy diferente la espiritualidad a la conciencia. Porque en espiritualidad es como, claro, entonces tienes que vibrar alto, y hay como este juicio refinado, se llama, de la violencia o tal. Obviamente, o sea, no los quiero hacer bolas, pero en la conciencia abarca la violencia, el abuso, la paz, el amor, ¿sabes? Abarca todas las opciones. El punto es que eliges tú y cómo vas a funcionar tú, y nada está bien ni mal. Cuando te vas a este lugar de polarizar, es decir, esto está bien, esto está mal, esto está correcto, esto es incorrecto, es como si comparas una pera con una manzana. ¿Qué es mejor, la pera o la manzana? Ninguna, son opciones diferentes, son posibilidades diferentes. Entonces, el punto aquí es empezar diciendo que hay veces que sí te funciona lo que estaba diciendo en un principio. El enojo no está bien ni mal. Por ejemplo, hay gente que le funciona estar enojada para poner límites, porque si no se enoja, no pone límites, y en ese momento les funciona. ¿Que hay otras posibilidades para poner límites? Sí hay otras, pero a lo mejor y no la conoce esa persona. Entonces, cuando tú dejas de polarizar todo y dejar de juzgar,
todo, o sea, como algo correcto e incorrecto, es cuando entonces empiezas a ser consciente, porque cuando tú estás juzgando, no estás siendo consciente, y consciente, o sea, la gente cree que consciente es hacer las cosas correctas o moralmente hacerlo bien, y no tiene nada que ver con eso. Realmente la definición de conciencia es estar presente, es decir, ver las cosas como son, y cuando tú juzgas, no ves las cosas como realmente son. Por ejemplo, COVID en el universo no es algo bueno o malo, o sea, hablando de una perspectiva de conciencia. COVID es una situación sin o sea, no es bueno ni malo, nada más que nosotros somos los que les damos el juicio de esto está bien o esto está mal o esto está de la fregada, dependiendo obviamente como a ti te fue. Hay mucha gente que, no sé, en COVID a mí al menos me cambió la vida en muchas cosas, ¿sabes? Y entonces es mucho reconocer eso y el entender que todo lo puedes complementar, y lo único que te puede decir qué es lo que va a funcionar para ti es tu conciencia. O sea, desde un principio que tú escuchas, hasta por ejemplo hablando de un psicólogo, por ejemplo, cuando tú hablas de un psicólogo, un psiquiatra o un especialista en sanación, te expande o te contrae, ¿sabes? Va contigo. No todo es para todos. O sea, por ejemplo, a mí no me funcionó en su tiempo esta parte de psicólogo y psiquiatra, me funcionó esto, pero no significa que sea mejor una cosa que otra. Significa que a mí, Haru, mi forma de funcionar y como yo soy y como yo creo y en lo que yo pienso, me funcionó esto, ¿sabes? Entonces es eso, como que nunca puedes sustituir una cosa con la otra porque no es lo mismo, no se puede comparar. El día que dejemos de comparar las cosas es cuando vamos a empezar a funcionar desde la conciencia. Y solo para terminar, hay muchos, cada quien hasta tiene su definición de sanación, pero para mí la sanación no es como que estés mal y entonces te voy a arreglar, sino sanación es la capacidad que tú tienes para reconocer lo que no te funciona, cambiarlo y transformar y mejorar lo que sí. Sí. Lo único que quería mencionar yo es que también tenemos que ser conscientes del proceso que esto conlleva, ¿no? De la sanación. O sea, creo que también si no resuenas con lo que algo está diciendo o lo que alguien está diciendo, lo que estás leyendo, pues igual no es para ti, o igual no era el momento que tú tenías que recibir eso, ¿no? O sea, igual a ti te funcionan, como dices tú, Haru, te funcionan otro tipo de terapias. O sea, yo estoy yendo una terapia que se llama, voy con una psicoterapeuta, y a mí eso desde el momento uno me resonó, me funcionó y estoy feliz y me ha ayudado muchísimo. Pero sí creo que todos deberíamos de ir a algún tipo de terapia, o sea, porque no te tienes que esperar a que tengo algo más, me pasó algo horrible y tengo que ir a terapia. No, yo creo que tenemos que curarnos y así como nos cuidamos por fuera, cuidarnos por dentro, ¿no? Y ser consciente, o sea, es justo lo que decía Kenny, o sea, ser consciente también es decir, me siento de la fregada, estoy enojada, ¿sabes? O sea, y no como, porque muchas veces lo que queremos hacer como reprimirlo y entonces tengo que cambiarlo. No tienes que cambiarlo ahorita. O sea, si estás enojada, y muchas veces yo le digo a mis pacientes, ok, estás enojada, pues enójate bien. O sea, ya, no quieras como reprimirlo o cambiarlo o evadirlo. Ya, enójate si es que lo que requieres en ese momento es enojarte. Está bien, así como también está bien elegir otra cosa, otra emoción, y ya, no pasa nada. Y obviamente cuando tú vas con, como dices, Fer, con un especialista con el tipo de terapia que tú quieras, te va a ayudar como a entender mejor y hacer este proceso mucho más fácil. Yo creo que esa es la diferencia entre ir con alguien a no ir, porque realmente tienes facilidad. La conciencia es lo único en tu vida que te va a proteger. ¿Por qué? Porque la conciencia es saber cómo, cuándo, qué hacer en el momento indicado, en el lugar indicado. Es como cuando te equivocas. Sí, pero obtuviste más conciencia para hacerlo para la siguiente diferente y tu vida es un aprendizaje al final. Entonces es muy diferente cuando tú vas con alguien que tiene como esta experiencia y como conocimiento con lo que tú no tienes. Como que muchas veces nos queremos ahorrar esto de, ay no, porque realmente lo más fácil es como real, lo más fácil es estar mal. Porque estar bien implica muchas cosas, como lo que tú dices, ir a terapia, lo de las preguntas que me decían poderosas, ok, ¿qué hice yo para que esto sucediera? O sea, y el tema es tocar fondo, ¿no? O aceptar como estoy mal, me pasa esto, siento esto. Muchas veces ni siquiera llegamos a ese punto en el que nos analizamos.
Sí, y hacerte reflexionando. responsable, o sea, hacerte responsable que la única persona que está creando tu vida eres tú. O sea, sin excepción de qué te esté pasando. Y yo sé que es como muy fuerte de, ok, ¿cómo yo voy a crear mi vida? Si estoy, a mí me pasó que me medicaban, o sea, y hoy me doy cuenta que claro que lo creé. Digo, es una historia muy larga, ¿no? Pero entiendo que no todo el mundo tiene como la conciencia o está listo para como recibir la información de, ok, todo lo que ha sucedido en tu vida, ¿qué crees? Tú lo elegiste, tú lo creaste consciente o inconscientemente. Y así es. Y sí, y ahí yo creo que también los seres humanos nos tenemos que dar como un respiro porque nos queremos encasillar y queremos explicarnos todo y tantas cosas cuando realmente somos seres tan complejos. Yo a veces me veo en el espejo y de verdad digo, o sea, ¿dónde vas? ¿Quién eres? ¿Para qué eres? O sea, realmente, ¿cuál es tu misión de vida? O sea, como de repente te levantas y te sientes de una manera. O sea, ¿cómo son estos cambios en los seres humanos que siempre nos tratamos de explicar cuando a lo mejor hay una profundidad que ni siquiera sabemos que existe? Entonces, como si hay este tipo de opciones como el Theta Healing, como las sanaciones, como el Access Consciousness, como ir al psicólogo, como ir al psiquiatra, hay tantas opciones y eso es lo bueno. Si todos pudiéramos tener las posibilidades de probar cada uno, sé que a lo mejor es un poco irreal, pero imagínense en un mundo ideal poder probar todas este tipo de sanaciones y ayudas. Yo creo que a todos nos cabe, o sea, nos podríamos encasillar en alguno. Pero entonces creo que es muy bueno tener este abanico de diferentes opciones. Sí, y al final hay muchas opciones. Por ejemplo, en Access hay una técnica que se llama barras, que son 32 puntos energéticos que tienes en la cabeza, y te puedo decir que hay millones de facilitadoras, de barras que cobran desde, te lo juro, 200 pesos hasta 3,000 pesos. O sea, hay muchas cosas. Si le buscas, encuentras, ¿sabes? Pero muchas veces como, ay, no, ya, está muy caro. Y concluimos. Y muchas veces usamos como el dinero o el tiempo como un pretexto para no hacer algo diferente. Y bueno, justamente hablando del Theta Healing, te quería preguntar más a fondo de qué se trata para poder abrir el abanico de opciones. Theta Healing fue la primer técnica que yo empecé a usar, ya no la uso, pero en el momento en el que yo la conocí, a mí me cambió la vida porque fue como este acceso a todo lo que yo no sabía que existía, pero como que muchas veces vivimos en esta realidad de que literal naces, creces, te reproduces, pagas tus tarjetas y mueres, ¿no? Y entonces como que Theta Healing, Theta es una onda del cerebro, o sea, tenemos distintas ondas en el cerebro y Theta es un tipo de onda donde tú bajas tu frecuencia. O sea, cuando tú vas a una certificación de Theta Healing, lo que haces es que entrenas tu cerebro a bajarte esta onda en estado Theta, donde es... no solamente se siente mucha paz, pero Viana, la creadora de Theta Healing, le llama donde hay sanaciones instantáneas, y Healing tal cual es de sanar. Y Theta Healing con lo que trabaja muchísimo es con las creencias que tienes. Por ejemplo, lo que decía en un principio, si tú crees que, no sé, todos los hombres son iguales, porque a lo mejor, no sé, tu papá abusaba de tu mamá y a lo mejor tuviste un novio abusivo, o sea, como que vas como desbloqueando, se puede decir, estas creencias inconscientes que tienes y las cambias. Y es cuando entonces empiezas como a crear una realidad diferente, porque tú creas tu realidad desde lo que tú crees, que es justo lo que decía en un principio. Entonces vas cambiando energéticamente estas creencias para empezar a ver posibilidades nuevas o diferentes a lo que ya creíste que es. Oye, esa suena que funciona mucho con casos de trauma, ¿no? Como que con cosas muy específicas las puedes ir alterando para pues tu mejora, ¿no? Cosas que ya no están en tus manos, pero mentalmente y energéticamente pues las puedes moldear. Como que siempre justo lo que decía Fer y ahorita lo que tú dices, Kenny, del trauma. O sea, muchas veces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro de adicción de Access Consciousness y me decía alguien, oye, ¿me lo recomiendas? Es que no tengo una adicción. Y yo, o sea, es que una adicción no es drogas, alcohol. Una adicción es adicción al celular, adicción a juzgar, adicción a un millón de cosas. Pero claro, como no lo ves una adicción de drogas, ya es como, no tengo una adicción. Y es eso, como muchas veces cuando eres consciente de cómo funcionas, te vas a dar cuenta de muchas cosas que puedes mejorar y que no es como que sean un problema en esta realidad, pero sí son situaciones que te limitan a crear lo que tú quieres.
Sí, claro. Oye, ¿y cómo se llama este libro? La verdad es que me gustaría que nos dejaras muchísimas recomendaciones para conocer a fondo, pues todos estos, términos, todo este tema que es muy extenso y que tú hablabas algo de comparar, pero es a veces sí es bien necesario comparar porque maybe antes conocíamos algo muy pequeño y después vamos descubriendo y vamos comparando y para nosotros se nos vuelve más fácil y nos gusta más. Creo que a lo mejor, la palabra de comparar yo la cambiaría por como reconocer lo que es. O sea, ¿sabes? Como ya tienes recibir la información, ¿sabes? Es como, ok, a ver, Theta Healing es esto y esto y esto. Access Consciousness es esto y esto, ¿sabes? Y como entonces a lo mejor en esta regla sería como lo que tú dices, como ver qué te va a funcionar a ti, pero una vez teniendo toda la información, es como, ok, y real lo que puedes hacer para saber qué te funciona es hacer la pregunta, ¿qué de esto me puede funcionar a mí? ¿Y qué va a cambiar mi vida? ¿O qué puede cambiar mi vida? ¿No? Y de libros, un libro que les recomiendo, les voy a recomendar 3. Todos son de Access Consciousness, que me fascina. Uno es Siendo tú cambiando el mundo. Así se llama, Siendo tú cambiando el mundo, de Dane Heer. Número 2 se llama El dinero no es el problema, tú lo eres, de Gary Douglas. Ese libro a mí me cambió todo. Y otro libro se llama El gozo de los negocios, de Simón Milazas. Y no tienes que como tal cual tener un negocio, pero realmente si te das cuenta todo el tiempo, tú eres un negocio, todo el tiempo estás negociando. O sea, tú si eres mamá tienes que negociar con tus hijos si vas a darles de comer, ¿sabes? O qué van a hacer para tal. Entonces, como que estos 3 libros a mí me encantan porque es una forma súper pragmática, divertida de aprender conciencia. Haru, muchísimas gracias. Creo que surgieron demasiadas dudas. Yo creo que podríamos hacer parte 2 de ese capítulo que yo estoy seguro que a todas nos va a resonar. Cuéntanos dónde pueden tener tus talleres o cómo pueden ir a terapias contigo para entender más acerca de estas herramientas, Access Consciousness y tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Haru Healing, HARU y Healing en inglés de sanar, y mi página web donde pueden reservar, ver mis certificaciones, talleres y todo lo que ofrezco en www.haruhealing.mx. Gracias por todo tu conocimiento, la información que nos das. Creo que son herramientas básicas que ya debemos de saber todos los seres humanos para poder sanar y estar bien con nosotros y el mundo a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y esperamos conocerte pronto. A mí me pueden seguir como @KennySamantha. A mí como @Dani Uribe Díaz. Y a mí como @Feraltuza. Recuerden que nos pueden seguir a todas en @VozFeroz, capítulo nuevo todos los domingos. Pueden ver el video, lo pueden escuchar, ver nuestras hermosas caritas en YouTube. Busquen Voz Feroz. Estamos en Instagram, en Twitter, en Apple Music, en Spotify. Así que no hay pretexto para no escucharnos y no vernos todos los domingos y estar pendiente de todo lo que publicamos, porque esto no se queda aquí. Todo el tiempo estamos publicando cosas bien bonitas en redes sociales para que la información sí nos quede muy bien plasmada en la mente. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por escucharnos. Los amamos. Esto fue Voz Feroz. Bye, bye. 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 Voz Feroz.